veamos qué está pasando en nuestro país en estos temas. Y es que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad publicó el registro y de todo esto que estamos viviendo y justamente publica que 10.340 extorsiones se vivieron en el 2022. Es decir, la cifra más alta en lo que va de este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el 2018 hasta hoy, el problema, pues se ha incrementado en un 53.85%. Ahora, los estados donde más se ha visto este aumento es Campeche, con un 172.73%, después está Hidalgo, con el 114.81%, Guanajuato, con el 103.78%, y Colima, con 52.69%. Finalmente, Tabasco tiene un incremento del 28.85%. Ahora, ¿qué pasa con los homicidios? También es una problemática que ha tenido un aumento considerable. Tan solo ayer, ya se lo decíamos, se registraron 70 homicidios y 89 el domingo, esto en todo el país. Ahora, si comparamos los homicidios de los primeros 50 meses de cada gobierno, estamos hablando de todos. El del presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la lista con 144.684 homicidios. Cifra, por cierto, muy superior a la que él ha criticado todo el tiempo, la administración del expresidente Felipe Calderón, donde se registraron 71.442. Ahora, ¿qué estados reportaron más víctimas? Bueno, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Michoacán. Los municipios, por cierto, más violentos del año pasado fueron Tijuana, Chihuahua, Benito Juárez, Quintana Roo, León y Morelia. Ahora, también los casos de atrocidades se incrementaron. ¿Qué tipo de atrocidades? Mire, un 16% en comparación, eso sí, entre el 2022 y 2021. Pero mire, veamos de qué se trata. En 2022 se registraron 6.217 casos de atrocidades en México, es decir, un aumento del 16.57% en comparación con 2021, cuando se registraron 5.333 casos. De acuerdo con la organización Causa en Común, las atrocidades con mayor incremento fueron violación agravada, al pasar de 75 a 251 casos, un aumento del 235%. Los asesinatos a periodistas pasaron de 9 a 17, un 85% más. Los asesinatos a mujeres con crueldad tuvieron un aumento del 65% y los casos de tortura un 56%. De estos delitos, los que más se cometieron fueron tortura con 1.793, mutilación, descuartizamientos y destrucción de cadáveres con 808 casos, asesinato de mujeres con crueldad extrema con 801, masacre con 500, actos violentos con 380, asesinatos de niños y adolescentes con 359. Los estados donde más se reportaron atrocidades fueron Baja California con 508, Guanajuato con 477, Michoacán con 366, Morelos con 352 y Estado de México con 252. Las entidades con menos casos son Coahuila con 26, Querétaro con 35, Aguascalientes con 39, Baja California Sur con 44 y Campeche con 46. Así los datos en el país. Pero para platicar justamente de este tema, agradezco a Estefanía López Mendoza, investigadora de Causa en Común, que esté con nosotros. Gracias, Estefanía. Buenas noches. Hola, Sofía. Buenas noches. Bueno, pues ya escuchábamos los datos que dan a conocer. La verdad es que están escalofriantes cuando hablamos de este tipo de atrocidades. Sabemos que todavía hay otras, ¿no? Pero bueno, estas que detallan en este informe. Pues a ver qué hace falta. Vaya, ha habido una estrategia en donde se ha estado incrementando el número de personas de la Guardia Nacional en los estados. Cada estado ha tenido que modificar también su estrategia. ¿Por qué no bajan los números? Vaya, esta estrategia de abrazos no balazos sabemos que no ha sido la que más funciona, pero ¿qué más hace falta cuando vemos que los números se incrementan y nunca bajan? Así es, como bien mencionas, estos datos, estas cifras son escalofriantes. También es escalofriante pensar que en promedio ocurren 17 eventos atroces cada día. Ocurrieron en 2022. Y en relación con lo que mencionas de la estrategia de seguridad a nivel nacional,
Precisamente lo que queremos mostrar con este estudio de atrocidades es que la violencia que ocurre en el país no es únicamente de un tipo. Se nos ha hecho pensar que toda la violencia está relacionada con el crimen organizado y que el crimen organizado es quien perpetra este tipo de acciones que denominamos atrocidades. Y si bien tenemos en la lista 1.793 casos de tortura en comparación con, no sé, 30 casos de linchamientos, vemos que en cada entidad ocurren distintos tipos de atrocidades que bien explican que la violencia es múltiple en el país y que con desplegar 128.000 elementos de la Guardia Nacional no se van a reducir estos números porque no están atendiendo las particularidades de cada región. ¿Se han ido modificando este tipo de atrocidades? Vaya, ¿la violencia ahora es distinta? Es distinta, pero hay que hacer énfasis en cada región. Por ejemplo, en Baja California vemos que hay muchísimos casos de tortura, pero no hay casos de linchamiento como sí ocurre en el sur del país, en específico en Puebla, en Chiapas. Esto quiere decir que la estrategia de seguridad debe priorizar a la entidad y no tanto este modelo de estrategia de seguridad nacional que se nutre de la militarización de la seguridad pública. Vaya, entonces sí, tiene mucho que ver justo esta, pues, dependiendo de la región, el tipo de atrocidades, porque a veces pareciera que vemos el mismo tipo de violencia en algunas partes del norte, incluso en algunas partes del sur, ¿no? Sí, así es. Y en algunos casos sí podemos ver patrones de atrocidades relacionados con crímenes de delincuencia organizada, como son torturas y mutilación de cadáveres. Pero también es importante señalar que no todo caso de tortura o de mutilación de cadáveres o de fosas clandestinas está relacionado con el crimen organizado. ¿Con qué? ¿Con qué más? Parte de entender que esta relación no es estrictamente necesaria. Al entender este fenómeno, los gobiernos pueden aplicar estrategias de seguridad focalizadas. Por ejemplo, no sé si recuerdas el caso del linchamiento que ocurrió en Puebla. Sí. De un diputado, un político, me parece. Bueno, este caso es sorprendente porque la policía no pudo hacer nada, y mucho menos la Guardia Nacional, frente a la población enfurecida que acabó linchando a este individuo. Claro, porque muchas veces pues tampoco pueden defenderse, ¿no? O sea, cometerían un error, pues, si eso sucediera, de acuerdo, bueno, a esta nueva normativa, ¿no? De no confrontar a la población. Así es. Bueno, Estefanía, ¿dónde podemos revisar este informe? ¿En la página de Causa en Común? ¿Dónde se puede revisar? El informe lo pueden encontrar en la página de Causa en Común, es www.causaencomún.org.mx. Ahí tenemos los informes de 2021, 2020. Bueno, ahí lo buscaremos. Gracias, Estefanía López. Buenas noches. Gracias, Sofía. Buenas noches. Buenas noches. Ahí lo puede revisar para saber sobre todo cuál es la situación en su país, en su estado, y cuáles, bueno, pues los delitos que más se cometen de acuerdo a estas atrocidades.